Bueno, vamos a compartir en el espacio de entrevista con Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar nuevamente compartiendo nuestro espacio y compartir fundamentalmente con los televidentes que te siguen mucho a propósito de la alimentación, el tema del campo venezolano y la crítica circunstancia que se vive, ¿no? Se visualiza, y recuerdo una conversación que tuvimos, que la situación es difícil para este primer trimestre, pero va a ser mucho más complicada a partir del segundo trimestre del año. Sí, gracias por la oportunidad que nos brindas, Carlos, al noticiero, a todo el equipo de producción, a la planta. Realmente la valoramos profundamente. Ciertamente, cuando uno va a cualquier mercado a hacerse de bienes y servicios absolutamente básicos, notamos la frustración que hay en toda la población porque simplemente no encontramos ni siquiera las cosas más elementales que debería de tener no solamente cualquier abasto, cualquier país del planeta, ¿no? La noticia no grata, Carlos, es que este tema se va a agudizar lamentablemente porque estamos consumiendo en este instante las reservas de lo que cosechamos en el ciclo norte-invierno que empezó a cosecharse en octubre del año 2017. ¿Qué pasa? Esto es un ciclo vegetativo. Las plantas, los animales tienen ciclos diferentes a los años calendarios. Y a partir de que nosotros podamos hacer las cosas bien en un momento dado, es decir, si nosotros hacemos las cosas bien en febrero, enero del año 2018, vamos a ver los resultados en la cosecha, que a partir de, en el caso de Venezuela específicamente, en el caso de a partir del mes de octubre en adelante, y vamos a empezar a disfrutar lo que podamos haber sembrado y cosechado en el último trimestre del 2018, primer semestre del 2019. Sobre la base de los rubros que aún se pueden producir en el país y también en el caso de la carne, ¿no? Sí, pero Venezuela toda la vida se había podido abastecer de la gran mayoría de los rubros que nosotros consumimos, que arroz, maíz, granos, frijoles, caraotas, auyamas, yuca, azúcar, café, carne, leche, queso, en fin, nosotros... Carne de aves, carne de cerdo, en fin. Históricamente lo habíamos logrado, huevo. En fin, lo cierto es que tenemos que alertar a Venezuela, alertar no solamente a los consumidores, alertar también a las autoridades, con las cuales no ha sido fácil reunirnos, sino en casos muy específicos, sobre la realidad de lo que ocurre en Venezuela. La previsión que tiene el Ministerio de Agricultura y Tierra, ojo, y quiero recalcar en este tema que hay muchísimos esfuerzos, serios esfuerzos por tratar realmente de solventar la cosa en muchísimos empleados públicos que allí laboran en el Ministerio de Agricultura. Muchísimos, la gran mayoría. Y ahí hay realmente gente que hace el esfuerzo, pero la previsión es que vamos a traernos unos 180.000 toneladas de fertilizante. Eso significa que nosotros vamos a tener aproximadamente el fertilizante que vamos a poder utilizar alrededor de unas 450.000 hectáreas de cereales, probablemente, o de algunas otras. Eso se divide, pero la gran mayoría va a cereales, arroz, maíz, y el resto se va a azúcar, café, en fin. Lo cierto es que estas toneladas de fertilizante, estas 450.000 bolsas que plantea de maíz tener el Ministerio de Agricultura, no va a alcanzar para ir un poco más allá del 10 o 15% de lo que nosotros realmente necesitaríamos como país para poder abastecernos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya Pequiven no produce nada? Pequiven produce una parte importante, pero ellos tienen una mucha mejor producción en el caso de los nitrogenados, que es la urea, que seguramente pudieran proveernos en buena parte. Pero en el caso de la NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, son productos en su gran mayoría importados. ¿Qué significa esto, Carlos? Que si nosotros tenemos fertilizantes, 180.000 toneladas a razón de 400 kilogramos por hectárea para sembrar 450.000 hectáreas, no estaríamos ni siquiera abasteciendo lo necesario solamente en este caso para el rubro maíz blanco. Es decir, nosotros estaríamos dejando toda la industria de aves, cerdos, huevos, leche, carne, café, caña, en fin, prácticamente el 85-90% de los insumos sin atención específica
para poder nosotros acometer las labores agrícolas que empiezan, ojo, Carlos, Eso, tío. en 60 días, en el 15 de abril, en Barinas. Es decir, nosotros estamos O sea, eso montados. a partir de esa fecha. A partir de esa fecha empieza el ciclo de siembra y para ello necesitaríamos no menos, para poder trasladar el fertilizante, alrededor de unas 4.300.000 toneladas de fertilizante que necesitaríamos. Para trasladarlo necesitaríamos más o menos 5 o 6 veces más las gandolas que tenemos actualmente para nosotros poder acometer y llevar el fertilizante a la unidad de producción. Es Ahora, decir, ellos operativamente, están Carlos, operativamente, es imposible que nosotros podamos acometer las labores agrícolas, pecuarias y sobre todo de producción, de siembra, en el año 2018 para abastecer hasta el primer semestre del 2019. Es decir, nosotros ya hipotecamos en materia de abastecimiento todo el 2018 y parte del 2019. Y solamente van a ser, de acuerdo a la información que ustedes manejan, solo 180.000 toneladas, necesitándose más de 4 millones de toneladas de fertilizantes. Lo dramático no es solamente eso, sino que aparte de eso, si tú revisas que no se pudieron traer los perniles de diciembre que costaban 12, 13 millones de dólares aproximadamente, poder acometer las labores para traer el fertilizante que necesita Venezuela, que cuesta alrededor de 330 millones de dólares, luce poco probable que nosotros, cuando en marzo tenemos que pagar bonos de la deuda pública, podamos acometer estas compras necesarias y fundamentales para la agricultura venezolana. Ah, por cierto, que esos perniles como que nunca llegaron. Llegaron 2 camiones Bueno, que pasaron por Colombia. hacemos una pausa. Conversamos con Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Enseguida con ustedes. Pues continuamos con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Eduardo Albornoz. Vamos a la parte proteica, vamos al el tema de la carne, el tema de la carne de aves, Carlos, y el tema también de la carne de cerdo. Sí, yo soy vocero, ojo, sí, claro, pero por lo menos aves, de la parte de pero tenemos excelentes cárnica. amigos que nos permiten de Sí. alguna forma poder tratar de darles una mano cuando nosotros estamos acá en los medios de comunicación. Ahora, en este caso, vamos con la carne, la res, que es el ganado vacuno, que es lo que más se consume. Fíjate, aquí históricamente, ni siquiera en el peor de los casos, le había hecho falta a la gente, al usuario común, al consumidor, la carne producida en Venezuela. Nunca, hasta que el año pasado empezó la SUNDEC con unas arremetidas ilógicas, absurdas, en contra de la gente que expide el producto ya terminado. Recuerda que nosotros lo que hacemos es criar animales, nosotros ordeñamos vacas, criamos toros, pero nosotros no vendemos carne, eso tiene una cadena. En el momento que tú atacas la cadena, cortas todo el ciclo normal, lógico. Perdón. Eso hace que se cree muchísima incertidumbre, muchísima desconfianza, y eso ha generado, por supuesto, aguas abajo, que los productores que hoy tienen un rebaño, el hato ganadero venezolano, es de alrededor de unos 8.200.000 reses. Pero tenemos unas 24 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, con excelentes condiciones agropecuarias. ¿Qué ocurre, Carlos? Que lo normal es que tuviéramos una res por una hectárea. Es decir, nosotros tenemos capacidades para tener más de 25 millones de reses actualmente en Venezuela. Pero si tenemos 8, es decir, cada hectárea alcanza para 3 animales. Es decir, el productor se puede reservar el momento en que envíe el animal a matadero. Pero Si una pregunta nada más. Sigues con lo del matadero. ¿Cuál fue el punto, el pico más alto de producción de carne vacuna acá en el país? Nosotros ¿En qué año? llegamos a producir en 1982 toda la carne. ¿Cuánto ganado en pie llegamos a tener? Llegamos a tener cerca de 14 millones de reses. Hemos ido cayendo por muchísimas circunstancias, pero sobre todo por el tema del contrabando de extracción que hay hacia Colombia, que ha hecho que en el año 2017 cerremos con más de 200.000 reses que se fueron de contrabando de extracción. Pero si tú a eso le sumas que hay incertidumbre, que hay ahora, recientemente vimos cómo gobernadores, Barinas, Guárico, Falcón, Cojedes, alcaldes, en anteriores oportunidades la de Santa Bárbara de Zulia, ahora la de San Fernando, se quieren quedar en Guárico, se quieren quedar con porcentaje de lo que producimos. Eso hace que sin duda
la actividad se convierta, bueno, en un pandemonium, todo es un ilógico. Y bueno, los productores, ¿qué hacen? Se reservan, Carlos, se reservan. Si van a ordeñar, ordeñan menos, prefieren que los becerros se mamen la leche antes de que perderlo todo. Eso hace que se pierdan puestos de trabajo. No envían, los ganaderos no envían porque tienen temor a que se les arrebate, bueno, lo que les ha costado 1.500 días llevar a beneficio. En fin, una situación muy comprometida que no es diferente en el caso de los aves, de los cerdos, peor aún, porque el ave y los cerdos dependen de maíz, que en Venezuela no se produce, y de soja, que no se produce en Venezuela. Sí, pero los en el caso de la concentrados, soja, por ejemplo. claro, de industria de alimentos balanceados, por ejemplo, el caso de la soja, nosotros producimos menos del 1% de la soja que necesitamos. Menos del 1%. Imagínate. Te puedes imaginar la dependencia y en qué estatus está el caso de, por ejemplo, de los cerdos, que llegamos nosotros a consumir hasta 13 kilogramos por habitante al año. En el año 2012 nosotros estamos consumiendo algo más de 1,7 kg por habitante al año de cerdo. En el caso de las aves, de los pollos, era la principal proteína de consumo del venezolano y llegamos a consumir hasta 44 kilogramos por habitante al año. Estamos consumiendo apenas 8, vamos en caída. Tremendo ese y porcentaje, ¿no? todo eso redunda en una falla proteica, sobre todo de los niños, de los más jóvenes, que demandan para la formación de sus músculos, de sus huesos, una proteína normal, y hace que, bueno, que la situación nutricional en Venezuela cada vez sea más precaria. Ahora, y en el caso de la carne, el consumo promedio, ¿cuál es en este momento de carne de vacuna? Estamos rozando los 4 kilogramos, pero vamos hacia abajo a partir de octubre del año pasado con la intervención de la SUNDE en toda la cadena, y a partir de que hay un grupo de gobernadores que han actuado de una manera no correcta. Vamos a esperar. En las últimas 2 semanas todo ha estado mucho más tranquilo. Yo apuesto a que haya habido rectificación. Rectificar es de sabio, Carlos, y lo vamos a saber reconocer. Ojalá sea así, porque eso va a hacer que nuevamente, nunca históricamente en Venezuela, en ninguna parte, por pequeño que haya sido el pueblo, faltaba la carne, y los consumidores lo saben. Ahora, ojalá eso se pueda superar y nosotros estemos abasteciendo nuevamente al país, no por las grandes cantidades que estamos produciendo, sino por el bajo consumo, lamentablemente. Claro, es un deseo loable, sin duda alguna. Ahora, ¿qué va a pasar cuando comencemos a transitar, que era un poco la pregunta inicial que te hacía cuando comenzamos este intercambio, a partir del mes de abril de este año, una vez que transcurre y finaliza el primer trimestre? Carlos, yo quiero ser, para terminar este programa, muy duro. La gente está comiendo sapos, sapos en las calles. Si nosotros continuamos por esta ruta que estamos llevando a Venezuela, nosotros vamos dentro de poco a encontrar casos de canibalismo en este país. Porque la gente le hace cariño a una persona, le tiene afecto. Pero si la gente se atreve a comerse un sapo, se come un rabí pelado, te puedes imaginar entonces la desesperanza, la necesidad que tiene el venezolano de poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, que lamentablemente, y no por falta de capacidades, no por falta de hombres y mujeres, no por falta de maquinarias, es por falta de políticas públicas de insumos, nosotros no podamos hoy, con más de 34 millones de hectáreas, darle la comida, los alimentos a los venezolanos. Es una cosa que sin duda es frustrante, y quiero ser, reitero, muy duro, pero nosotros, si continuamos esta ruta, nosotros pronto vamos a ver cosas que... ¿Y habrá cambios en cuanto a orientación o políticas en ese sentido? Nosotros tenemos, como siempre te lo digo, mucha fe en Cristo. Estamos convencidos que Dios nos va a llevar por el camino correcto y que esto va a ser una etapa que pronto vamos a superar. Tenemos que funcionar como sociedad y dejar toda esta locura a un lado y convertirnos en la Venezuela normal, la Venezuela lógica que siempre hemos sido. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy, amigos. Una nueva pausa. Al regreso estaremos con el espacio de arte y espectáculos en Lo Actual.